Contentos que haya llegado esta semana. Tomen asiento. Yo no sé si ustedes, supongo que sí, que recuerdan, ¿no? Tantas Semanas Santas, ¿no? Algunos contamos de a muchas, ¿no? Tantas, de a décadas podemos contar. Semanas Santas que al principio no lo eran tales para nosotros que vivíamos de una manera, diríamos, dispar a la verdad. La verdad no nos había sido revelada todavía, pero desde el día que Cristo se nos reveló, Él no hace más que estar permanentemente con sus cuidados sobre nosotros. Yo lo veo al Señor, y un poquito de lo que hablaba hace un rato al principio con las hermanas de la alabanza, y le decía, mira, el énfasis nuestro, por supuesto que es Dios, pero inmediatamente a eso es el pueblo de Dios, es la gente misma. Y yo veo a Jesús, toma asiento, hermano, yo veo a Jesús que, ¿cómo es? Que Él estaba sabiendo lo corto en tiempo que faltaba para lo más cruel para Él, que era la crucifixión, pero lo veo a Él atento y más que solo eso, ¿por qué no preocupado y ocupado en sus discípulos? Y por eso yo te invito a que vayamos juntos al Evangelio de Marcos, capítulo 14, en un día como hoy, un martes aparentemente podría ser, dentro de la línea secuencial de los hechos, de los sucesos de Jesús en esta última semana. Vamos a ver ahí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, como te decía, un momento nocturno, un momento de oscuridad, un momento que atípicamente, diríamos, capaz que se daba en cuanto, en ese caso, al horario, ¿no? Diríamos, del tiempo, del día. Pero más allá de eso, lo que estamos hablando es una aplicación de este pasaje en muchas connotaciones a lo que en este tiempo el Señor también lo mira con honda preocupación y tiene que ver y está relacionado con nosotros sus discípulos. Fíjense, podríamos decirlo de esta manera, ¿no? Jesús tenía muchísima gente más, ¿no? Pero ahí estaba su grupo selecto. Yo le doy gracias al Señor, como recién te lo decía en oración, gracias que Dios nos dio, que te dio y me dio a mí el privilegio de estar hoy en este lugar selecto y ser parte de un pueblo selecto, de gente que pasamos a ser muy especialmente escogidos por Dios. Vos date cuenta que vos no llegaste acá porque se te antojó nada más y te vino las ganas y las fuerzas las tuviste y nada más. No, por supuesto que Dios te trajo. Por supuesto que Dios te quiere atraer a Él con cuerdas de amor en lo que era en esta ocasión de Marcos 14 un momento de oscuridad, un momento de tinieblas, un momento de estremecimiento, un momento donde ellos habrían ser puestos a prueba, no solamente Jesús. Estamos mirando el foco de Jesús en los suyos. Y Él, por supuesto, iba a ser puesto en prueba, es obvio, ya lo dijimos. Pero ellos también. Ese momento previo, esos días finales, este momento previo y estos días finales, son momentos nocturnos, son momentos de estremecimiento, son momentos de pruebas extremas, son momentos de reacciones y reactivos que Dios promueve en nosotros para dejarnos ver, para podernos mostrar delante de Él y para que Él, en el peor de los casos, salga en salvataje de cada uno de nosotros. Y un poco modo de introducción a eso, pero vamos a leer el pasaje, por lo menos introductoriamente, en este capítulo 14, a partir del versículo 17. Ustedes figúrense en lo que estaba pasando. Estaban día martes más o menos, ya el viernes la crucifixión, ya de aquí a muy poquito va a venir todo lo que va a venir y todo lo que ya está viniendo, ¿no? Pero dice que en ese momento previo, donde ya no era exactamente ya mismo, el fin o el momento de la crucifixión, pero ya en esos días previos, como en estos, dice que había llegado la noche. Y cuando llegó la noche, dice, versículo 17, vino con los 12. ¿Dónde estaban los 12 con Jesús? Así como vos hoy. Y cuando, dice, se sentaron en la mesa, y dice, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro le preguntaba lo mismo a Jesús, ¿seré yo? Hasta ahí vamos a leer. Pero vos fíjate qué momento, ¿no? Qué enclave. Qué situación de algo que uno dice, esto parece un diafragma
espiritual. ¿Sabes lo que es el diafragma? Claro, yo te lo digo porque yo le dije a la foniatra en estos días, yo estoy yendo a la foniatra, ya te lo conté, le dije, mirá que está siendo famosa vos en la iglesia, porque dos por tres la menciono. Ella me está enseñando, para un poquito desinflamar las cuerdas vocales, la respiración del diafragma. Entonces uno hace una respiración diferente. Bueno, yo te lo puedo mencionar rápidamente. En vez de respirar torácicamente, vos inflando el pecho, diríamos así, llenando los pulmones, ellos te enseñan esta rareza de que vos, para este tipo de respiración que te hace descansar más las cuerdas vocales, rendir más en las tonalidades y demás, dice, bueno, vos cuando aspirás, en vez de inflar el pecho, digamos, respiración torácica, tenés que inflar el abdomen, tenés que inflar la panza, ¿no? Me decía. Claro, a mí al principio era una locura y dije, ¿esto para qué? ¿No? Como fuese, como mucho, ¿no? Porque los pulmones están acá arriba en realidad. Pero eso es para, acá hay algo que se llama diafragma. Entonces ese diafragma uno de esa manera lo sube o lo baja. De esa manera vos empujás de otra forma, rendís de otra manera. Y como te digo, este era un momento de diafragma, ¿no? Un momento donde la línea divisoria, donde la presión de arriba y de abajo habría de ser diferente y habrían de darse situaciones donde, ya te digo, ellos capaz que venían de una manera y una continuidad, pero la verdad es que ahora llegaban, porque eran esos días previos, esos días finales, llegaría algo que ellos no lo salían a buscar, algo que les salía al encuentro y que tenía íntima conexión con Cristo. Y me estoy refiriendo a una tremenda y estremecedora mala noticia. Y eso capaz a razón de lo que viene diciendo, ¿no? El versículo 11, todo esto sucede en medio de la oscuridad. ¿Vos no notás como estos son días oscuros? ¿Vos no notás que estos son días tenebrosos? Como que vos decís, el diablo parece que anda, como dice la Biblia, rugiendo por todas partes. Y todo es catástrofe, y todo, ya nos vamos acostumbrando, nos va saliendo callo, ¿no? Todos son pestes, y uno dice, Cristo viene pronto. Pero realmente son situaciones extremas, como que digo, el diafragma se mueve, todo realmente entra en proporciones diferentes, en presiones diferentes. Y eso es el encuadro en el cual entraba no solamente Jesús, sino sus discípulos con Jesús. Pero ellos no habrían de pasar ese momento de estremecimiento solos. Cuando era ese momento de tinieblas, era la noche, versículo 17, ¿dónde los llevó Jesús? Los llevó con él y los sentó Jesús a comer en su mesa. En este tiempo de estremecimiento y de malas noticias no buscadas, pero que vienen por sí solas, en este momento el Señor te trae a Él, te sienta a su mesa para que te comas sus manjares, porque no es tiempo de debilidad, es tiempo que te fortalezcas para que no niegues mi nombre en estos días finales, te dice el Todopoderoso. Dale el aplausote grande y decirle, Señor, acá me siento como hoy siempre me quiero sentar en tu mesa. Aleluya. Qué tremendo Jesús, ¿no? Qué bueno, a veces somos nosotros los desencantados de esto que nos tenemos que dejar seguir siendo encantados, atraídos, seducidos por un amor tan grande y a veces nosotros no, hoy no, mañana quizás. Y así lo vamos aplazando, no solamente el venir, a veces el orar también, ¿no? Que hay tanto para hacer. Pero sin embargo, cuando el Señor hace algo, ellos dejaron que ese algo se hicieran ellos también. Y ahí, cuando llegó la noche, sí, dice que el Señor vino a ellos, vino los 12, y se sentaron con Él a la mesa y comían. Qué importante en momentos de malas noticias, en momentos abruptos, ¿no? Momentos que de repente venís en la normalidad y de repente, permitido por el Señor, y por qué no está de parte del Señor, y por qué no aún bajando de los mismos cielos, una mala noticia. Una mala noticia que sería hasta por ahí nada más mala noticia, porque esto de que Cristo iba a morir, que es lo que le pasa a él a contar, uno de ustedes me va a entregar, no era en realidad mala noticia, porque las malas noticias en Jesús terminan bien. Todo ayuda para bien. Dale el aplauso grande y decirle, lo que hoy me estremece, mañana me va a alegrar. Porque era eso lo que estaba pasando, pero ahí en ese encuadro el diafragma se movía, la presión oprimía, entonces ellos tenían que estar ahí con Jesús. Aquí estamos con Jesús. ¿Te acuerdas? Algo que lo hacíamos hace tiempo, te lo digo ahora, tirale un beso a Jesús, así como mandarle un beso, te mando un beso, Cristo. Acá está la presencia de Él. Estamos de che y vos con Él. Él está acá en este lugar.
es maravilloso. Y esto que estamos comiendo es comida del cielo. Como yo te decía hoy al principio en la coordinación, yo soy un parlante, ¿viste? Acá hay parlante hasta de más, ¿no? Porque estos no se necesitan, se usan para los días de música en vivo como apoyo. Bueno, pero nosotros somos nada más que parlantes. Y vos estás comiendo la comida de Dios. La estás comiendo, ¿no? ¿O cómo la estás escuchando? ¿Verdad que no tenemos que Jesús dijo, no oigan con oído pesado, no oigan con corazón engrosado? Hay gente que está de mufa, que está incómodo, que siempre está buscando el defecto. No. Vos y yo recibimos palabra de Dios. Porque en ese momento los 12 eran 12. Y los 12, cada uno diferente al otro, eran todos diferentes. Pero en esa diferencia, en realidad todos reaccionaron igual. Ante la mala noticia, dice que se entristecieron. Dice que, versículo 19, comenzaron a entristecerse. Esto de ser discípulo de Cristo no es siempre que vamos a estar, no sé, de fiesta, de celebración. Qué tremendo el culto del domingo, ¿no? Yo tenía mi mensajero, mi palabra mensajera ahí al ladito mío, a Melvin, y le decía, anda a Santiago, que es el director del grupo, anda a decirle que ahora seguimos con otra, y con otra más de fiesta. Y eso era pum, pum, pum para arriba, ¿no? Y estar siempre así contentos, si nos creemos que eso siempre va a ser así, nos vamos a recibir el chamusco ese de la sorpresa que de repente Dios va a permitir la mala noticia. Eso que va a venir de parte de Él. Eso que el Señor lo va a permitir, que lo va a soltar sobre nosotros. Eso que naturalmente, porque sos una persona natural o ya sos sobrenatural, ¿verdad que sos una persona? Bueno, y sos como Jesús. Jesús también dice que en un momento se entristeció y mucho. En Getsemaní, Él dijo, si mi alma está triste hasta la muerte. Hay gente que piensa que estar triste es pecado. No. Si estás triste y tenés razones para estar triste, no es pecado. Lo que puede llegar a ser pecado es la depresión. Que vos te deprimas, que quedes como un incrédulo petrificado. No, cuando vos estás triste, pero derramás tus lágrimas en mi redoma, te dice el Señor, es tristeza que te lleva al gozo y a la alegría. Da el aplauso grande, pero sabete, aleluya, que estás en tu normalidad. Si algo te pasa y de repente te viene el agua helada, ¿no?, de la mala noticia, y ahí los 12 dice que comenzaron a entristecerse. Ahora, qué lindo los 12, ¿no? En este aspecto, la coincidencia en las diferencias, ¿no? Porque cada uno es diferente al otro. Pero cada uno en su reacción humana se entristece. ¿Y en qué coinciden también? Cada uno fue a Jesús. Porque dice que fueron cada uno, dice ahí en el versículo 18, cuando esta noticia llega, y el versículo 19 dice que comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno a Jesús. Se arrimaban a Jesús, le hablaban a Jesús, le decían, seré yo, y el otro le decía lo mismo. Cada uno vamos a Jesús cuando hay algo que nos entristece. Esa tristeza que realmente en verdad no nos quita el gozo. El gozo en verdad se nos aumenta porque es ese gozo de saber lo que tenemos a Él, que tenemos a quien ir, que tenemos en quien recostarnos, tenemos a quien acercarnos. Son los momentos más cúlmines, más maravillosos, que por ese lado, por ser de tanta intimidad, esos momentos de tristeza, donde vamos y nos arrimamos, y el Señor, a cada uno que se les arrimó, por supuesto no los echó fuera. Él los recibía en su tristeza, en su angustia. Ellos entonces encontraban en el Señor alguien tierno, alguien compañero en el momento difícil. Alguien que no solamente los convocaba para alimentarlos, para fortalecerlos, para sentarlos en su mesa, para que no estuvieran digregados, para que no estuvieran solos cada uno por su casa y por su lado, sino congregados. Ahí estaban los 12, pero ahí también entre medio de los 12 mismos había atención personal. Había una atención que tenía que ver entonces con eso de reaccionar naturalmente, pero no en una forma que eso nos pueda alejar de Dios del problema, sino lo que estaba pasándole a ellos, el problema los estaba acercando a Jesús. Dale el aplauso y decirle, yo quiero ser como esos discípulos, yo me voy a acercar a ti, Señor, cuando me llegue la mala noticia. Entonces, hasta ahí, diríamos, todos reaccionan igual, pero se empiezan a denotar algunas otras cosas que los empiezan a diferenciar también en esta misma escena. Nos cuenta el Evangelio de San Juan, si quieren vamos al capítulo 13. Y en el capítulo 13, como
que el menos, acercado a Cristo, ¿no? Que no era quizás tanto, pero no estaba tanto como podría estar, tan cerca de Jesús como debería, y me estoy refiriendo a Pedro. Yo podría decir como que Pedro en ese momento de estremecimiento como que le pide apoyo al apóstol Juan, le pide intercesión al apóstol Juan, que era de esos discípulos como vos y yo tenemos que ser, los más allegados, los más cercanos al pecho, el corazón de Cristo. Y esto fue tan así que en medio de esa escena estremecedora, el que no estaba tan cerca como debía, se apoyó en aquel que estaba más cerca de Jesús. ¿Y eso está mal? No, eso está bien. Ojalá que todos fuésemos a modo discípulo amado, el discípulo del apóstol Juan. Pero bueno, hay gente que está en otra escala en este momento y dice, bueno, yo en ese hermano tengo un referente. En ese hermano yo me puedo apoyar, yo le puedo pedir a ese hermano que ore por mí, porque él está más cerca, que fue un poco lo que estaba pasando en el versículo 24 de San Juan 13. Dice que Pedro le hizo señales al apóstol Juan para que le preguntase a Jesús quién era el que lo iba a entregar. ¿Te acuerdas que todos fueron a Jesús, Señor, voy a ser yo que te voy a entregar? O el otro le decía lo mismo, voy a ser yo. Bueno, entonces había que resolver el problema y se hizo buen uso, diríamos así, del que estaba más cerca de Jesús, que fue el apóstol Juan. Qué lindo los hermanos, que cuando se les comparte una carga, se les pide algo en relación a Jesús, van y lo hacen. Eso fue lo que hizo el apóstol, como que cumplió con el encargo. Pedro le dijo, preguntale vos que estás más cerca, como diciendo, orá por mí, orá por esto que no le encuentro solución. Entonces, la interrogante estaba en Pedro, pero también el brazo extendido era el apóstol Juan. Entonces, qué lindo es que cuando te pidan oración no te olvides. Acordate cuando estés sobre tus rodillas. Acordate cuando vayas en el ómnibus. A veces uno está haciendo otra cosa. Wow, cierto, aquello, Señor, te pido esto, te pido, dale la bendición. Y ahí Dios está escuchando también. En esos momentos quizás de menos preparatoria, ¿no? En cuanto dice, bueno, no tengo todo aquello de que estoy en un momento de oración, pero también está aquello de que orad sin cesar. Entonces ahí se vio eso. Eso fue parte de ese momento de estremecedor. No estés solo. Cuando estás así como estás a veces quizás, y en este mismo momento, recordá, te dice el Señor, que me tenés a mí y tenés a aquellos que están más cerca mío para hacerte de bendición de parte mío, te dice el Señor. Dale el aplauso, porque eso también es parte de la ecuación de Dios en ese día de estremecimiento, y no solamente para Cristo y la cruz que le venía a Él, sino el momento que les venía a estos discípulos también. Y a no olvidar que en medio de todo eso, dice, donde estoy en San Juan capítulo 13 y versículo 27, ¿me están siguiendo, no? Había uno que era de parte de Satanás. Había alguien ahí que tenía inyectado al demonio adentro. Es de hecho lo que dice. Por un lado Pedro, ya hablamos de él. Por otro lado, el apóstol Juan, ya lo mencionamos también. Y por otro lado, versículo 27, dice que Satanás entró en Judas. Y eso realmente uno se sorprende, ¿no? Cuando uno ve eso y cómo estaba entonces la cizaña, ¿no? Cómo uno tiene que estar atento, tiene que darse cuenta que no todo en la iglesia, ni todos en la iglesia van a ser perfectos. Hay gente que ve, identifica un Judas o le parece que es un Judas y ya se quiere ir de la iglesia porque no la ve perfecta. Es que la iglesia perfecta no existe. Es que este prototipo de iglesia, en este grupo tan pequeño de solo 12, uno era Satanás, uno era Judas. En ese uno estaba el diablo. Así que es bueno mirar todo el espectro y darnos cuenta de que eso atípico que uno dice que quita la forma de la perfección, esa realidad, en realidad es parte de las reglas de juego. Es parte de lo que Dios mismo nos está dejando ver en ese primero pequeño gran grupo, en características que también tienen que ver con nosotros. Pero cuántas cosas están pasando, sí, en ese entorno, a esos discípulos que el Señor, como te digo, no les quita a ellos la atención. En el momento que uno diría, podría estar más bien la atención solo en Jesús. Pero Jesús nunca aparta su mirada de tu vida. El Señor te equipa, el Señor te habla, el Señor te ministra, te pone en un entorno de bendición, aunque siempre va a haber un Judas. Siempre entre el trigo va a haber cizaña.
Y uno dice, bueno, con estas garantías, seguro que nada malo más allá de lo que puede ser de malo el momento va a pasarme. Sin embargo, yo quiero que miremos un poquito en la línea del tiempo y nos demos cuenta qué pasó después con este grupo de contención, ¿no? Este grupo donde el Señor los quiso contener en medio del cataclismo de la terrible mala noticia de lo que vendría, el estremecimiento y la tristeza en ellos, lo que Dios proveyó, lo que el Señor atendió en ellos, lo que el Señor les respondió a ellos cuando es enviado el apóstol Juan. Jesús le da la respuesta de quién era aquel que iba a traicionarlo. Y uno dice, bueno, está todo funcional, está todo bien, así que no va a pasar más allá de lo que pueda estar pasando hasta ahora. Pero en Mateo 26, versículo 56, el peor escenario llega. El peor escenario. Un escenario donde uno dice, pero con todo esto que Jesús estaba haciendo, ¿puede ser que haya gente que igual lo traicione? A pesar de todo lo que el Señor está poniendo sobre la mesa, las comidas espirituales, las fiestas, las celebraciones, el entorno sobre todo de hermanos de bendición, más allá del Judas que pueda haber, puede ser que igual haya, no sé, tantos desagradecidos o intimidados o convencidos de lo malo o arrastrados por los malos ejemplos que terminen ¿en qué? En lo que terminaron todos, en este caso. Mateo 26, versículo 56, dice que entonces todos los discípulos lo dejaron y huyeron. Se vació la iglesia. Se fueron todos. Es como que, ¿quién fue el primero que se fue? Díganmelo ustedes, yo se los digo, si no se los soplo. El primero que se fue Judas. Dejó marcado el mal ejemplo. Y después siguieron el mal ejemplo de Judas. Uno a uno se fueron y fueron dejando solo a Jesús. Porque se fue fulano, yo me voy también. Y es, diríamos, algo así, algo consonante, que como que bueno, que empieza a sonar eso en el ambiente y empiezan a ser dañados y contagiados y afectados por los que están mal. Judas fue el que rompió la hegemonía de lo que Cristo quería hacer en retención de todos, y podrían ellos haber dicho, bueno, Judas está haciendo lo malo, no quiere decir que yo voy a repetir la historia de él. Sin embargo, como arranca Judas, luego terminan uno a uno dejando solo a Jesús. Y uno dice, bueno, fin de la historia. Pero si no se estuviera hablando de quién se está hablando, ¿cuánto dice, mi Jesús es tierno? Decirle, mi Jesús es poderoso, mi Jesús es fiel. Y aunque fuésemos infieles, Él permanece fiel, porque no se puede negar a sí mismo. Dale el aplauso grande, tremendo. Aleluya, porque el fin de la historia no es esa. Hay gente que dice, ¿será este el fin de la historia? Porque ¿dónde está fulano, dónde está mengano? Y a veces uno empieza a contar la cuenta del diablo, ¿no? A hacer, diríamos, la cuenta negativa. Y yo le doy gracias a Dios por vos, por mí, por mucha gente que es fiel a Dios. Gente que, no sé, no encuentra otra manera de serle fiel y seguir siéndole fiel a Dios. Y aunque deserten otros, yo te seguiré hasta el fin. ¿Cuánto gritan amén? Yo veo que ninguno de esos lo logró. Y capaz que uno pasa raya y dice, ya sé por qué. ¿Por qué? Porque ellos no tenían lo que vos y yo sí tenemos. Y es algo que vino después, en el después de este momento. ¿Y a qué me estoy refiriendo? A la venida del Espíritu Santo. Ahí en Hechos 2, dice el Señor, y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Pero no había venido todavía. No había venido a la medida de viento recio. Así que necesitas la unción del Espíritu Santo. Necesitas estar fuerte. Necesitas salir de tu propia humanidad, de tu propia hegemonía, y que sea el poder del Espíritu Santo que te sostenga con su diestra. Porque de otra manera es imposible. Porque cuando no estaba todavía la era del Espíritu Santo en eso, entonces uno a uno dejaron a Jesús solo. A ese Jesús fiel y amoroso que lo estaba dando todo. Y le estaba dando su especial atención en el momento que Él era el centro de atracción y de sufrimiento. Pero igualmente Él no quitaba su mirada de sus discípulos. Pero ellos uno a uno lo traicionaron y lo dejaron solo. Pero el Señor, aún en esa era donde todavía no estaba, ¿no? Eso que te estoy diciendo que era la era ya del Pentecostés, pero ahí mismo, igualmente, ahí como aquí mismo, igualmente aquí y ahí contigo, está
la persona de Jesucristo, la persona del príncipe de los pastores, de que aquel que es el pastor de su rebaño, y que en ese término final, y ahora vamos de término justamente en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, Jesús, famosa oración acá, hace una oración por sus discípulos. Justamente lo que estamos hablando hoy, la preocupación, la atención de Jesús sobre sus discípulos. Y Él esboza algo maravilloso, algo que nos abrocha garantías. En el versículo 12, en la oración, en un momento le dice al Padre, le dice cuando, hablando de que Él se iba a ir, ¿no? Y le dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Así que todos se fueron y ustedes saben la historia, el Señor los recuperó a todos, menos al hijo de perdición, a Judas. Así que la iglesia se llena no solo de gente nueva, sino de gente que Dios devuelve y pone de vuelta en su seno. Dale el aplauso a Cristo, aleluya, porque Él te guarda. Aleluya, aunque tus pies resbalen y hayas ido hasta el fondo, de ahí yo te levanto, de ahí yo te libro, dice Dios. ¿Cuántos gritan amén? Tremendo Cristo, ¿no? Bueno, cerrá tus ojos, inclina tu rostro. Es tan bueno Dios, es tan grata su presencia y su bondad tan fiel como no lo imaginamos. A veces parece que ya están todas las cartas echadas. Hay gente que dice, no puedo estar más abajo, no puedo estar peor, no puedo estar más frío y más lejos, no me puedo haber resbalado más hacia abajo de lo que estoy. Y todo eso es algo evitable, no hay por qué llegar a eso. Cuando el Señor sabía y les anuncia lo que habría de venir, los prepara debidamente, los quiere hacer parte de Él, de su núcleo más íntimo y personal, y los quiere ahí compartiendo su comida y todo esto tan lindo que el Señor nos ha dicho. Pero aún así todos fueron uno a uno yéndose y dejando al Señor. Y eso parece que se pareciera a este tiempo, donde mucha gente simplemente en la consonante, no en la consonante de Dios, salidos de lo que Dios quisiera, empiezan como a desanimarse y a sentirse estremecidos y sintiendo negativamente lo que en realidad es una prueba que tendrá su fin en sus propias vidas, en lo personal, en lo que sea, en lo cual Dios va a terminar siempre mostrando su gloria. Señor, yo te pido que tú bendigas, amado, que no les falte la fe. Te pido, amado, que si aún alguno, Señor, se resbaló hasta lo sumo y se fue tan lejos como ellos mismos, no pueden recuperarse, no pueden rescatarse a sí mismos. Tu poder pastoril, tu poder pastoral, Señor, así como cuando tú estuviste, no se perdió ninguno de los que ya parecían perdidos como Judas. Así te pido, Señor, que estés trayendo con cuerdas de amor, que estés devolviendo a tu seno, que estés sentando a tu mesa de nuevo aquellos, Señor, que en algo, en algún momento, alguna situación, alguna noticia, algo aparentemente reinante y generalizado, terminó dañándolos al punto de su deserción. Pero estos son días no solamente de ingresos, no sean ya más días de deserción, sino que además también sean días de reingresos, donde, como decía Mateo 26, aún los que se fueron, entonces deducimos que tú los devolviste. Porque todos, no solo Judas, te dejaron, pero desde el más grande al más pequeño, Señor, de los demás, tú los devolviste. Hiciste eso maravilloso y hoy te proclamamos, Rey, victorioso en esa nuestra guerra, si acaso fuese nuestra y personal. Pero a la vez lo es cuando alguien cercano a nosotros lo vemos desertado, lo vemos que te dejó, que te abandonó. Vemos, Señor, como algo malo lo influenció y no hubo cómo hacer que esa persona volviese en sí. Pero bien dice tu palabra en el capítulo 17 de San Juan,
Tú le dijiste al Padre que tú los guardaste y ninguno se perdió. Te pedimos por buen guardián que tú eres, Señor, que no se pierda ninguno de aquellos que nosotros quizás ahora mismo cada uno ponemos en oración delante de ti, para pedirte quizás por nuestros seres queridos, para pedirte por vecinos, para pedirte por hermanos en Cristo, gente, Señor, que ya no vemos, gente que ya no debe de confundirnos nosotros sus decisiones como una alternativa para que nosotros sigamos esas mismas pisadas tipo de Judas, sino que todo lo contrario, hoy nos posicionamos en tu verdad que nos dice la realidad. ¿Cuál es? Por tratarse de quien se trata, y ese eres tú, amado Cristo, el buen pastor, el que da su vida por las ovejas, aquel Señor con el poder de atracción que no solamente reintegró a los discípulos que te habían abandonado y habían desertado, sino que ingresaste miles de personas. Miles de personas llegaron, Señor, lejos de la victoria transitoria que pensaba Satanás que habría de tener sobre ti, tu causa, tu grupo y tus discípulos. Lejos de eso, aleluya, las instalaciones se llenaron. No había lugar donde caber tanta gente. Las multitudes, amado, lo llenaban todo. Señor, y había una conmoción a nivel nacional en Israel y hasta lo último de las naciones, hasta que Uruguay mismo, Señor, ha recibido esta señal de salvación. Y así desde acá seamos también afluentes y testigos, Señor, para testimonio de este evangelio poderoso que salva y sigue salvando, que sana y sigue sanando, que liberta y que siga libertando, Señor, porque es tiempo de juntar y ya se termina el tiempo de desparramar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio. Ahora podés descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas. Porque la música es parte de nosotros y de nuestras vidas. SJC presenta los videos clips del momento. Personas que nos cuentan sus vidas, sus momentos, sus dificultades y cómo pudieron superarlos. Entrevistas en SJC, el canal de la familia.